Vamos a ver el último capítulo de Segunda de Pedro, capítulo 3, que nos habla de la certeza de los últimos días y la promesa de Dios. Otra referencia a la importancia de ser recordado. Pedro nos habla y nos dice: amados, ahora os escribo esta segunda epístola. En ambas avivo vuestra mente puras a modo de recordatorio, para que seáis conscientes de las palabras que fueron dichas antes por los santos profetas y del mandamiento de que nosotros, los apóstoles del Señor y Salvador. Ahora les escribo esta segunda epístola, dice Pedro. Pedro ya escribió sobre la importancia de recordar, pero aquí quiso enfatizar lo que se debe saber a la luz de la venida de Jesús y las profecías que le rodean. Las mentes más puras, hermano, necesitan ser estimuladas de vez en cuando, porque sería una gran lástima estimular las mentes impuras. Eso solo traería daño, pero las mentes puras pueden ser estimuladas cuando se desea y cuando más, mejor. Para que recordemos las palabras que fueron dichas antes. Pedro sabía, Pedro sabía la importancia de recordar a sus lectores el mensaje de la Escritura, tanto el recibido del Antiguo Testamento, se ha dicho antes, como el contemporáneo en su propio día, y el mandamiento que se nos ha dado. Pedro creía claramente que las palabras de la Escritura eran importantes, las palabras en sí mismas, y no meramente el significado que hay detrás de las palabras. Pedro creía en la inspiración de las mismísimas palabras de las Escrituras. No era de esos pretenciosos pensadores avanzados que si pudieran arrancarían el alma del mismo libro y no nos dejarían nada, sino que de lo que se escribió. Para ver las mismas palabras que fueron pronunciadas antes por los santos profetas, o dice alguien, pero las palabras no significan lo que realmente importa, es el sentido interior, hermano. Exactamente eso mismo dijo el necio acerca de las cáscaras de los huevos. Son cosas que van, anécdotas que se van interceptando en el estudio. Dijo que no significaba que solo importaba el germen de vida interior del polluelo. Así que rompió todas las cáscaras y con ello destruyó la vida. Porque ¿quién protege la vida de los polluelos dentro del cascarón del cascarón? Él entonces dijo que el cascarón no era importante, lo destruyó, los pollos murieron también, junto con la rotura del cascarón. Es el ejemplo que nos pone Pedro. Si se nos pudiera quitar las palabras, el sentido como mismo desaparecería. Si se nos quitara las palabras, desaparecería el sentido mismo de las cosas. Por los santos profetas y por los mandatos, dice, nuestros, los apóstoles del Señor Salvador, al colocar a los mensajeros del nuevo pacto al mismo nivel de los mensajeros del antiguo pacto, Pedro comprendió la autoridad del Nuevo Testamento. Incluso, hermano, mientras se estaba formando, Pedro comprendió que Jesús les había dado a sus apóstoles la autoridad inspirada para llevar el mensaje de Dios a la comunidad del nuevo pacto. Comprendió esto a partir del mensaje como Mateo 16-19, donde Jesús les dio a los apóstoles la autoridad para atar y desatar, al igual que los rabinos con autoridad de su época. Vuestros apóstoles no significa simplemente, hermano, vuestros misioneros quienes os evangelizan. Cuando los escritores del Nuevo Testamento se refieren simplemente a emisarios de la Iglesia con el término apóstolos, lo que lo dicen explícitamente o en el contexto
lo dejan claro. Pedro se refiere aquí a los apóstoles de Jesucristo. Son ellos y solo ellos quienes se equiparan a los profetas del Antiguo Testamento. Es significativo, hermano, que Pedro viera esta autoridad investida a los apóstoles. No solo en él, les habría parecido extraño que se le atribuyera a él la supuesta autoridad del Papa, ¿no? Porque no se olviden que para los católicos el Papa es el sucesor de Pedro. Nos habla del mensaje a los burladores. Sabiendo primero esto, que en los últimos días tendrán burladores que andarán sus propios deseos y decidirán. ¿Dónde está la promesa de su venida? ¿Por qué desde que los padres durmieron todo sigue igual que desde el principio de la creación? Primero, hermano, es importante saber esto. Los cristianos no deberían sorprenderse al encontrar a quienes se burlan de la idea de la segunda venida de Jesús. Pedro nos dijo que vendrían burladores. Esto es lo primero que hay que saber. Cada vez que un blasfemo abre la boca para negar la verdad de la revelación, nos ayuda a reafirmar nuestra convicción de la verdad que él niega. El Espíritu Santo nos lo anunció por medio de Pedro, y ahora vemos cuán cierto es su mensaje. En su mensaje vemos cuán cierto es. Vendrán, dice, los últimos días. En cierto sentido, los últimos días comenzaron cuando Jesús ascendió al cielo, hermano. Desde entonces nos hemos precipitado hacia el abismo de la consumación de todas las cosas, sino que hemos caminado juntos a ese borde, listos para partir en cualquier momento, según la voluntad de Dios. Con la llegada de Jesús se abrió el último capítulo de la historia humana, aunque aún no se había completado. Andar según sus propios deseos. Estas palabras nos recuerdan que los burladores no solo tienen un problema intelectual con Dios y su palabra, sino también un claro problema moral, hermano, pues quieren rechazar el señorío de Jesucristo sobre sus vidas. ¿Dónde está la promesa de su venida? Este es el mensaje de los escépticos, hermano. Según los escépticos, los cristianos han hablado de la venida de Jesucristo durante 2000 años y aún no ha regresado. Todas las cosas continúan como estaban desde el principio de la creación, dicen ellos. Los escépticos basan su mensaje en la idea de las cosas siempre han sido como ahora, y que Dios no ha hecho ni hará nada nuevo en su plan para la creación. Eso es lo que dicen los burladores, incrédulos. El argumento de los falsos maestros es esencialmente naturalista, una especie de uniformismo que incluye la intervención divina y la historia Bloom. El error de los burladores, porque deliberadamente olvidan que por la palabra de Dios existían desde la antigüedad los cielos y la tierra, que surgió del agua y se mantuvo en el agua, por la cual el mundo desde entonces pereció anegado por agua. Pero los cielos y la tierra, que ahora existen por la misma palabra, hermanos, están reservados para el fuego hasta el día del juicio y la perdición de los impíos. ¿Por qué deliberadamente olvidan esto los burladores? Se apropian de la misericordia y la paciencia de Dios, insistiendo en que como nunca han visto un juicio divino generalizado, jamás lo habrá, pero se olvidan, hermanos, deliberadamente de la creación de Dios y del juicio que Dios derramó sobre la tierra a los días de Noé. De eso se olvidan también. La creencia literal en la creación en Adán y Eva y en el diluvio universal es esencial para que comprendamos verdaderamente la obra de Dios.
tanto entonces como ahora, negar estas cosas socava los cimientos de nuestra misma fe. Lamentablemente, hermanos, hoy en día muchos cristianos olvidan deliberadamente estas verdades, convirtiéndose así en escépticos. No podemos convertirnos en escépticos. Nosotros hemos aceptado a Cristo, nos hemos entregado a Cristo, porque la palabra de Dios, los cielos existían desde la antigüedad. La Biblia enseña claramente que el agente activo en la creación fue la palabra de Dios. Él habló y la creación llegó a existir. El mundo que existía entonces pereció, inundado por el agua. El punto de Pedro es que las cosas en esta tierra no siempre han sido como son ahora. La tierra era diferente cuando Dios la creó y luego volvió a ser diferente después del diluvio. Por lo tanto, hermano, nadie debería burlarse de la promesa de Dios de que la haría diferente una vez más, juzgándola no con agua sino con fuego. La misma palabra de Dios que creó toda la materia y juzgó al mundo en el diluvio, un día caerá un juicio de fuego sobre la tierra. La lección que nos dejó el diluvio fue que este es el universo moral, que el pecado no quedará impune para siempre, y Jesús mismo usó el diluvio para señalar esta moraleja. Pero estos hombres optaron por ignorarlo. La verdad es que los burladores niegan, pero la que el pueblo de Dios se aferra. Pero amados, no olviden esto. Para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa como algunos piensan, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. En el cielo pasarán gran estruendo, y los elementos se disolverán con fuego abrasador. La tierra y las obras que hay en ella serán consumidas por el fuego. Que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Lo que para nosotros parece una eternidad, para Dios es solo un breve tiempo. Así como una hora puede parecer una eternidad para un niño, pero un momento para un adulto. Pedro, hermano, cita esta idea del Salmo 94, 90, versículo 4, porque 1000 años delante de ti son como el día de ayer que ya pasó, y como una vigilia de la noche, porque todo tiempo es como nada delante de él, porque en su presencia, como en su naturaleza, todo, hermano, es eternidad, todo es eternidad, por lo tanto, nada es largo ni corto delante de él. Ningún paso del tiempo anula su propósito. Todas las cosas están igualmente cercas y presentes ante su vista. La distancia de 1000 años antes que ocurra un evento no representa para él más que el intervalo de un día. En efecto, con Dios no existe ni pasado, ni presente, ni futuro. Él se llama Yo Soy. Él es Yo Soy. Yo soy en el presente, yo soy en el pasado, yo soy en el futuro. Así como decimos de Dios que está en todas partes, también podemos decir que Él siempre está. Esta es toda parte del espacio, en todas partes en el tiempo. Pedro, hermano, nos dio una fórmula profética que equiparara un día profético con 1000 años. En cambio, comunicó un principio general sobre cómo percibimos el tiempo y cómo percibe Dios. Cuando se utiliza este versículo como una clave profeta rígida, se pueden abrir grandes errores. Dios percibe el tiempo
con una expectativa que nosotros no tenemos. Incluso la demora de 1000 años puede parecer un día comparado con la inmensidad de la eternidad. Además, hermanos, Dios recibe el tiempo con una intensidad que nosotros no tenemos. Un día con el Señor es como 1000 años. El Señor no se demora en cumplir su promesa. La verdad es que Dios cumplirá su promesa sin demora y según su tiempo. Cualquier demora que nosotros percibamos se debe a la paciencia de Dios, que le da al hombre todo el tiempo posible. ¿Para qué? Para arrepentirse. Muchos cristianos hoy en día alegran de que Jesús no haya regresado hace 10 años, ni 5, ni 2, ni un año, ni siquiera 2 meses. Hay un propósito compasivo en el tiempo de Dios, hermano. No queriendo que nadie perezca, es el tiempo compasivo, sino que todos lleguen al arrepentimiento, es lo que Dios está esperando. Y Pedro aquí nos reveló algo que del glorioso corazón de Dios, la razón para la que el regreso de Jesús no es pronto, es para que todos lleguemos al arrepentimiento, porque Dios no quiere que nadie perezca, que nadie se pierda. Entendemos que Dios desea que nadie perezca. En el sentido de un decreto divino, como si Dios hubiera declarado que algún pecador, que ningún pecador pereciera. Más bien la declaración de Pedro refleja el amor de Dios por el mundo y su compasión incluso ante el juicio de los impíos, hermano. El mismo pensamiento expresado en Ezequiel 33:11. Vivo yo, dice el Señor Dios, que me complazco en la muerte del impío, sino el que el impío se aparte de su camino. No me complazco, dice el Señor, en la muerte del impío. Él se complace en que el impío se aparte de su camino y viva, ¿ya? Eso es lo que el Señor quiere, que llegue a su camino, ¿no sé? Y viva. Porque tan maravilloso es su amor, hermano, por la humanidad, que desea que todos se salven y está dispuesto por sí mismo a otorgar la salvación a los perdidos. Como Dios no quiere que nadie perezca y como quiere que todos lleguen al arrepentimiento, por consiguiente, nunca ha ideado ni decretado la condenación de ningún hombre, ni ha hecho imposible que ningún alma se salve. Dios no ha hecho eso. Pero el día del Señor vendrá, dice, como ladrón en la noche. Aunque el amor paciente del Señor, hermano, hacia los perdidos, hace parecer que tal vez demora su venida. La verdad es que vendrá. Y cuando Jesús regrese, vendrá en un momento que sorprenderá mucho, como ladrón en la noche. El resultado final de su venida será una transformación total de este mundo presente, en la cual los cielos desaparecerán con gran estruendo y los elementos se derretirán con fervor. Dios podrá destruir la tierra de nuevo, como lo hizo en los días del diluvio. Todavía hay suficiente agua para ahogar la tierra, suficiente iniquidad para inducir a Dios a destruirla, a ella y a sus habitantes. Sin embargo, Dios ha prometido tratar a este mundo con fuego, no con inundaciones. Vivir la luz de los últimos días, de lo que quiere de lo que nosotros. Vivir piadosamente en anticipación de un nuevo orden creado. Por lo tanto, puesto que todas estas cosas serán disueltas, ¿qué clase de personas debéis ser en santa conducta y piedad?
esperando y apresurando la venida del día de Dios, a causa del cual los cielos serán disueltos, ardiendo en fuego, y los elementos se derretirán con fuego de abrasador. Sin embargo, nosotros, según su promesa, esperaremos cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales morará la justicia. Por lo tanto, hermanos, puesto que todas estas cosas serán disueltas, ¿qué clase de personas debéis ser en vista del hecho de que este orden mundial y las cosas asociadas con él serán disueltas? Debemos vivir nuestra vida buscando primero el reino de Dios y su justicia. Es decir, hermanos, teniendo una conducta santa y piadosa. Tendemos a pensar que el mundo es más duradero y que perdurará más que la humanidad. Esto no es cierto, hermano. Y Pedro nos recuerda en esta última carta. La humanidad vivirá por toda la eternidad, incluso más que la tierra. Es lo que piensan. Se disolverán, serán separados, descompuestos, pero ninguno destruido. El sistema solar y las grandes galaxias, incluso las relaciones espacios temporales, serán abolidos. Todos los elementos que componen el mundo físico se disolverán por el calor y se desvanecerán por completo. Es una imagen que en un grado asombroso se corresponde con lo que podría suceder según las teorías modernas del universo físico. Este mundo, hasta donde sabemos, no dejará de existir. Pasará por las llamas purificadoras y entonces quizás el suave y el delicado aliento del amor del Todopoderoso sople sobre él y la enfríe rápidamente. Y la mano divina la moldea mientras se enfría, transformándolo en un paraíso hermoso. ¿Qué clase de personas debéis ser, hermano? Debemos ser. El Rey viene. Viene a su trono y a su juicio. Ahora bien, nadie se acerca a la puerta del Rey. Para hablar de traición. Ni se sienta a la sala de audiencia del Rey esperando una inminente entrada para hablar mal de él. El Rey viene de camino. Casi aquí vosotros estáis a la puerta. Él está a la vuestra, hermano. ¿Qué clase de personas debemos ser? ¿Cómo podemos pecar contra aquel que está tan cerca? Aguardar y apresurar la venida del día de Dios. Pedro dice que en cierto sentido podemos apresurar la venida del Señor. Pero es sorprendente pensar que podemos hacer esas cosas, que influyan en el regreso de Jesús. En este contexto que nos dice Pedro, Pedro dice que apresuramos la venida del Señor mediante nuestra santa conducta y piedad. Pero también podemos apresurar la venida del Señor mediante la evangelización. Pablo dijo que el enfoque profético de Dios en Israel se reanudará cuando haya estado la plenitud de los gentiles romanos, ¿no es cierto? También podemos apresurar la venida del Señor mediante la oración, así como Daniel pidió un pronto cumplimiento de la profecía sobre el cautiverio de Israel. También podemos orar: si ven, Señor Jesús, por lo cual los cielos se disolverán. Pedro nos dice que los elementos mismos de este orden mundial se disolverán. Dios realmente hará cielos nuevos y tierra nueva, tal como prometió Isaías, porque aquí que yo creo cielos nuevos y tierra nueva, y de las cosas pasadas no habrá memoria, y vendrá el pensamiento, dice Isaías 65:17, una nueva tierra donde mora la justicia. La característica más gloriosa de este nuevo cielo y nueva tierra es que en su lugar donde mora la justicia, en el plan divino para las edades,
Esto sucede después de la tierra milenaria gobernada por Jesucristo. En recreación de este orden mundial, se describe en Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido. Manténganse diligentes y no desprecien la paciencia de Dios. Mantengámonos diligentes, hermano, no despreciemos. No tengamos por tardanza la paciencia de Dios. Por tanto, amados, esperando estas cosas, esforzados por ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles, y considerar que la paciencia de nuestro Señor es salvación, y que con la mirada puesta en estas cosas seamos diligentes. Si nuestros corazones están realmente puestos en la gloria del cielo nuevo y la tierra nueva, nos esforzaremos por caminar piadosamente con respecto a nuestros hermanos y hermanas. Esto es en paz, y con respecto a Dios, sin mancha e irreprensible. La presencia, la paciencia de nuestro Señor en nuestra salvación. A veces a los cristianos les resulta fácil resistir la paciencia de Dios. Al fin y al cabo, en cierto modo, retrasa su venida. Sin embargo, la paciencia de nuestro Salvador, de nuestro Señor, es salvación para otros. Y también lo es para nosotros. Nos sorprende, hermanos, la paciencia que provoca una demora tan larga. Una de las razones es que nosotros mismos no tenemos mucha paciencia. Creemos que hacemos bien enojarnos con los rebeldes y así nos parecemos más pajonales que a Jesús. Algunos han aprendido a ser pacientes y compasivos con los impíos, pero muchos más piensan como Santiago y Juan, quienes habían hecho llover fuego del cielo sobre quienes rechazaron al Salvador. Tenemos tanta prisa, hermano. Una nota sobre las cartas del apóstol Pablo. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada, os ha escrito, como también en todas sus epístolas, hermano, hablando en ellas de estas cosas de las cuales hay algunas difíciles de entender, que los ignorantes inestables tuercen para su propia perdición, como también hace con el resto de las escrituras. Como también nuestro amado hermano Pablo, hermano. Es común que algunos críticos digan que el apóstol Pedro y el apóstol Pablo no están de acuerdo. Estos mismos críticos también suelen decir que Pedro y Pablo no están de acuerdo con Jesús. Sin embargo, aquí Pedro afirma la enseñanza de Pablo, en los términos más cálidos, llamó a Pablo amado y dijo que Pablo escribía con sabiduría. Esto elogia a Pedro, ¿no? En el cual hay algunas cosas difíciles de entender, hermano. Aunque Pedro alabó al ministerio de Pablo, admitió que algunas cosas en los escritos de Pablo eran difíciles de entender y que aquellos que no tenían instrucción y eran inestables podían usar algunas de las dificultades para sus propios fines, tergiversando las escrituras, distorsionar las escrituras. Pero nos recuerda que la escritura puede ser distorsionada. El hecho de que alguien cite la Biblia no significa de que enseñe la verdad bíblica, hermano. Es posible que la distorsione. Por eso debemos ser como los bereanos, quienes escudriñaban diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Cabe destacar que la epístola de Pablo se encuentra entre las escrituras, un término que se aplica a aquellos escritos que son divinamente inspirados, y solo eso. Cabe señalar que el verbo torcer que el apóstol usa aquí significa distorsionar, torturar, forzar, dislocar las actividades, y por lo tanto las personas a las que se refiere son aquellas que nos siguen un plan de interpretación justo,
sino que imponen significados antenaturales y sofísicos a la palabra de Dios. Son los que fructifican la palabra, destrucción. Pero es muy firme, hermano. La acción de los falsos maestros al tergiversar a Pablo para justificar su propio libertinaje, rechazó la perucia. Es tan grave que la delicada para la salvación. La descalifica. Por tanto, hermanos, sabiendo que todo esto de antemano, tengan cuidado de no caer también con su firmeza siendo arrastrados por el error de los impíos. Debemos estar preparados, hermanos. Antes bien, crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, y ahora y por los siglos. Amén. Puesto que ya sabéis esto de antemano, hermano, lo sabemos de antemano. Nosotros que conocemos el día del Señor y lo esperamos con paciencia, expectación, debemos perseverar para no apartarnos de vuestra firmeza. Debemos tener cuidado de permanecer en Jesús, porque para que supieran mantenerse firmes, evitar caer, les dio esta instrucción: crecer en gracia, pues la manera de mantenerse firmes es crecer, la manera de ser constantes es avanzar. No hay otra forma de mantenerse firme que progresando, pero crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Evitamos que caigan en su propia firmeza mediante un crecimiento continuo en la gracia y el conocimiento de Jesús. La gracia no es simplemente la forma en que Dios nos atrae a Él y al principio, sino también la forma en que crecemos, hermano. La forma en que permanecemos firmes. Jamás podremos crecer sin la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y jamás nos alejamos de la gracia de Dios. Pero notarán que nuestro texto no dice nada sobre el crecimiento de la gracia. No dice que la gracia crezca. Nos dice que crezcamos en la gracia. Hay una gran diferencia entre el crecimiento de la gracia y nuestro crecimiento en la gracia. El crecimiento de la gracia y nuestro crecimiento en la gracia. La gracia de Dios, hermano, nunca aumenta, siempre es infinita. Lo que no puede ser más, siempre es eterna, siempre es insondable, siempre es ilimitada. No puede ser más, y por la naturaleza de Dios no podría ser menos. El texto nos dice que crezcamos en la gracia. Estamos en el mar de la gracia de Dios. No podemos estar en un mar más profundo, pero crezcamos ahora. Estamos en él. También debemos crecer con nuestro conocimiento de Jesucristo. Eso significa saber que acerca de Jesús, pero más importante aún, conocerlo en una relación personal. A Él sea la gloria. Cuando estamos dispuestos y tan firmes en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor, le damos la gloria a Dios. Spurgeon señaló que la segunda carta de Pedro terminó con 2 toques de trompeta. Uno es desde el cielo y la tierra, del cielo a la tierra, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. El otro es de la tierra al cielo. A Él sea la gloria y para siempre. Amén. Esta palabra, hermanos, nos incluye en todos los manuscritos antiguos de segunda de Pedro. Sin embargo, es apropiada para una carta que afirma la verdad frente al peligro de los falsos profetas y los burladores. Podemos decir que hay 4 significados para mí. Expresa el deseo del corazón, expresa la afirmación de fe, expresa la alegría del corazón, expresa la declaración de resolución bajo la ley
El amén solo se pronunciaba al anunciarse la maldición. Bajo el nuevo pacto decimos amén al anunciar una gran bendición y alabar a Dios. Hermanos, que Dios los bendiga. Esta es la última carta, el último capítulo de Segunda de Pedro. Y para el próximo estudio veremos algo que nos llame la atención. Que Dios los bendiga mucho. Amén. Dios le bendiga.